rojo. Okay. Bueno, hermanos, hoy es jueves 11 de septiembre. ¿Y el día de qué? El día de la caída de las Torres Gemelas, ya hace 3 años. Tremendo. El día del Señor. Hoy es un regalo. ¿Lo vamos a llamar entonces? Muy bien, ¿en qué página íbamos del módulo? El día del Señor. Pues no tiene número. No tiene número. Ya que estamos en el 18, ¿no? Capítulo 18. Estamos adelante. No, ayer. Ayer. El día del Señor. El día del Señor en la página que 20 creo que. Sí, 20, 21 por ahí. Sí, el día del Señor. Sí, que no tenía. Solo dice el día del Señor. Es que no me carga el texto. Voy a ver si lo hago. Sí, es el 20, el 21, el 21 como usted. 18, es como el 21, el 20 y la página 21. Ya tiene marcado. Aquí dice el día del Señor, de aquí para abajo. Adelante. Que no me abre el Sí. Ay, que yo no traje el manual. Los anteojos, porque no traje ahorita la manual. La tecnología. no me falles. No me lo. El día del Señor. Ok, vamos en el día del Señor. Habíamos acordado que hoy era sábado, jueves todavía, jueves 11 de septiembre. Bien, llevamos más o menos a la mitad, faltan alrededor de 5 clases. ¿Y ustedes cuánto les falta? Como 3. ¿Dos? 2, sí, después del domingo. Ya van a salir estos muchachos. No, después del domingo les queda una. Vamos en el día del Señor, ¿verdad? Sí. Muy bien. En nuestros días, la mayoría de los cristianos, ahí vamos, ¿verdad? Sí. Guardamos el día domingo como día del Señor. Nosotros no lo hacemos porque creemos que Dios le ha quitado la santificación al día séptimo. Al día séptimo. Para dársela al primer día de la semana. Lo hacemos porque creemos que la santificación del día séptimo fue cumplida en ¿quién? En Cristo Jesús, y que Él, por medio de su resurrección, ha señalado el primer día de la semana como un día especial para su iglesia. En esta congregación creemos firmemente que Jesús resucitó ¿qué día? El domingo. El sábado. Sábado. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Sábado, Entre las 3 y las 6 de la tarde, ¿verdad? 72 horas. Recordemos que Él muere un miércoles. sí. Y el sábado es, el jueves de esa semana, era Él El día de Pascua. el día de la Pascua, ¿verdad? Muy bien. Aún así, la iglesia a través de la historia ha considerado el domingo como el día del Señor, y lo vamos a seguir leyendo. El día séptimo fue cumplido en Cristo Jesús, y por medio de Él su resurrección ha señalado el primer día de la semana como un día especial para su iglesia. Por tanto, dice la Biblia en Colosenses 2, 16 y 17, que me lo busquen. Dale, sigue el material, hermano. Sí, es que salí bien temprano y se me olvidó. Ay, ya Dios mío, que se regresa. ¿Lo tenés? Voz de trompeta. Esperen, Pedro lo va a leer. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice que nadie os juzgue en cuanto a... En comida o en bebida.
Ajá, ¿y en qué más? O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Días de reposo. ¿A qué equivale el día de reposo? ¿A qué día? Era el sábado, pues. El sábado. Sí. Ok, acordémonos que Colosenses era una iglesia gentil. Y uno de los problemas que se enfrentó Pablo durante su ministerio fueron los judaizantes. Y lo hemos estado viendo en la epístola de Gálatas. Y hemos visto cómo trataban siempre de ponerles ritos exteriores que guardaban la ley, supuestamente los judíos, para que todo aquel que fuera gentil y creyera en Cristo, además de haber creído, guardara ciertos ritos de la ley. Uno de ellos era los días de reposo. Entonces, cuando Pablo dice que nadie os juzgue, o sea, nadie lo puede señalar a usted porque usted no guarda el sábado, sino que decide guardarlo el domingo, ¿verdad? Esto hasta el día de hoy usted sabrá, hay movimientos dentro del cristianismo que son muy cerrados en su forma de pensar y dicen que el sábado todavía está en vigencia y que usted tiene que guardar el sábado, y algunos son tan extremos que le dicen que si usted no guarda el sábado, tiene una piscina allá, pero fuera, ¿verdad? Y algunos de esos mismos predican que usted, si no guarda el sábado, no creen en el infierno, pero igual, dicen que usted se pierde. Sin embargo, nosotros que hemos llegado a la verdad de la palabra, consideramos las palabras de Pablo, que nadie tiene que juzgarnos por comidas, días de reposo, días de fiesta. ¿Sabía usted que hay movimientos cristianos que, por ejemplo, guardan lo que se llama la fiesta de los tabernáculos o las enramadas? También celebran la Pascua al estilo de los judíos, algunos mesiánicos inclusive. Bueno, ahora hay de todo, ¿verdad? Ahora hay hasta la consagración de diezmos y ofrendas, de primicias y de promesas, de todo, ¿verdad? Y para todo, y más cuando hay de plata, de todo lo quieren hacer. Pero hoy no guardamos el día de sábado como día de reposo, porque ha llegado el cuerpo que proyectó la sombra que Dios mostró a los antiguos. Y al llegar lo verdadero, o sea, Cristo, ya no queda razón alguna para que nos enamoremos de su sombra. Recordemos que, así como la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, los ritos que se practicaban en la ley judía eran sombra de lo que había de venir. ¿Se acuerdan cuando hablamos, entra en el reposo de tu Señor? El día de reposo significaba o simbolizaba ¿a quién? El día de reposo, ¿a quién simbolizaba? A Cristo. Entra el reposo de tu Señor. Por supuesto, al decir eso, no rechazamos el hecho de que nuestro cuerpo físico necesita su descanso, como siempre, y sabemos, a mí se cayó allá me parece, y sabemos, necesita su descanso como siempre, y sabemos que ese descanso haya su mejor expresión dentro de la semana de 7 días que Dios creó en el principio. Sin embargo, creemos que la mayor preocupación de Dios cuando le dio a los judíos o aquellas leyes tan estrictas acerca del día de reposo no fue para su bienestar físico solamente, sino para que ellos aprendieran a guardar el significado espiritual de ese descanso estricto. Que el hombre no puede obrar por sí mismo el descanso que Dios le ofrece por medio de Jesucristo, ¿verdad? Miren, hermanos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando la lección pasada hablábamos de que Jesús decía, yo soy el Señor del sábado, yo lo he creado? Pero el propósito del sábado no era, aunque se vivía muy estrictamente, era solamente una sombra de lo que el Señor quería que nosotros entendiéramos, que Cristo iba a ser nuestro reposo. Pero dice que Dios no lo hizo tanto porque usted y yo descansáramos. Recuerde que cuando reciben la ley, los judíos venían de pasar un montón de años, no sé si ¿cuántos años fueron en esclavitud? 400 años fueron, 400 años en esclavitud en la tierra de Egipto. Al haber pasado 400 años de esclavos, trabajaban de sol a sol y de lunes a lunes. ¿Han visto ustedes esos rótulos que ponen a veces en los negocios? Atendemos de
De lunes a sábado, dicen algunos. Ellos trabajaban de lunes a lunes y, como dice una canción, de sol a sol, ¿verdad? Y los días que el verano era más largo, trabajaban más horas, ¿verdad? Más que allá el sol se pone tarde, ¿verdad? En el desierto se pone tarde el sol. Y sale temprano también. Y sale temprano, o sea que eran madrugadores y trabajadores, ¿verdad? Sin embargo, Dios no solamente lo dio para la ley para que descansaran, porque ellos solo sabían trabajar. ¿Y de qué trabajaban todos? De peones. Eran de peones. Todos tenían que machacar el barro y recoger. Solo habían dos trabajos para ellos: recoger la grama, recogerla y revolver machucar el lodo. Es dos cosas. O sea, los albañiles eran bárbaros. Eran Adobes, correcto. Aún desde el tiempo de la creación hasta el día de los judíos recibieron la ley de Moisés, la Biblia indica que el tiempo fue medido por semana, periodos de 7 días. Vayamos a Génesis 8, 7 al 12. Génesis 8 del 7 al 12. A ver, mi hermana. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaran sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma para que fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. He aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre faz de la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Vemos que se habla de tiempos de 7 días. O sea que en los tiempos de Noé, antes de recibir la ley, la tierra sigue calculándose en el mismo orden que dijo el Señor en Génesis 1, ¿verdad? Que el Señor creó las maestras de escuela dominical. Tal vez me ayudan. ¿Qué creó Dios el segundo día? A ver, ¿una Claudia? Ustedes estuvieron dando lecciones de... bueno. Los cielos y la... Los cielos y la tierra fueron el primer día. Bueno, tarea. Bueno. Pero esos días, esos primeros 7 días, ¿el hombre fue creado qué día? Esa sí la sabe. El sexto, ¿verdad? Sí. El sexto día Dios creó. Y el séptimo día fue santificado, y el Señor reposó de todo lo que había hecho y dijo que era bueno. No solamente bueno, sino que extremadamente bueno, ¿verdad? En sobremanera. Entonces, cuando vamos a esto que estamos estudiando, nos damos cuenta que desde ya de los tiempos de Noé también se calculaban las semanas, aunque no estaba el término semana, sino que eran fragmentos de 7 días. Así se contaba el tiempo. Labán habló de la semana cuando dijo: cumple la semana de esta. Todo parece indicar que a través de la historia el hombre ha medido los días por semanas, y bien pudo ser que aún antes del tiempo de Moisés la gente solía descansar un día de la semana siguiendo el ejemplo de Dios en la creación. Ahora, esto es una mera suposición, ¿verdad? Porque la Biblia no dice, por ejemplo, que Abraham trabajara 6 días y guardara un séptimo. Literalmente no lo dice. Y no podían, porque eran pastores. Y como dijeron los ganaderos, las vacas comen todos los días y ordeñan todos los días. Las ovejas tenían que cuidarlas todos los días. Un buen punto, ¿verdad? Pero igual, se ha comprobado muchas veces que el hombre no disfruta de su mejor estado físico y mental cuando no hace caso a esta provisión divina para su bienestar. Hace más de 2 siglos, miren qué dato más interesante, durante la Revolución Francesa se trató de sustituir el periodo de 7 días por uno de 10 días.
sea, que semana más larga. Había lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, domingo a las 2, domingo a las 3, domingo a las 4, otra vez lunes. ¿Verdad? Pero no es que se descansaba esos días, sino que se trabajaban esos 3 días extra. Sin embargo, dice, los franceses se vieron obligados a abandonar la idea a causa de resultados no satisfactorios. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó con un periodo de 10 días? No daba físicamente la gente, ni mental ni psicológicamente. ¿Usted ha visto cuando la gente trabaja igual como los esclavos? O lo que ahora no, como no tienen sueldo de esclavos, sino que ganan más. Trabajan de domingo a domingo, de domingo a domingo, de domingo a domingo, y pasan tan afanados y tan ofuscados en su trabajo que son una bomba de tiempo. ¿Cuántos se mueren de paros cardíacos? ¿A cuántos les entran ataques nerviosos? Pasan estresados. Cerrar el negocio es imposible, tienen que trabajar porque hay que comer. Se pierden los clientes. Se pierden los clientes, y los clientes ahí están. Yo recuerdo cuando inicié en los caminos del Señor hace unos 3 años atrás, porque la verdad que en los tiempos que estaba en Hipotes no conocía a Dios. Hasta hace unos 3 años por ahí. Híjole, yo cerrar, recuerdo los martes a las 7 de la noche, era un tormento, por 2 horas no podía cerrar. Y luego que el viernes también eran reuniones y no podía yo, y estaba en ese lío. Hasta que un día me di cuenta de que al final, si Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Y ahí puedes tener abierto el negocio todo el día, y si Dios no te manda ni un cliente, en total no manda ningún cliente. Dice la Biblia que en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica, y que en vano trabajan los que guardan los muros si Jehová no guardará la ciudad. Entonces, si Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Trabaja, no seas holgazán tampoco, ¿va? Pero dale un tiempo para el Señor. Pero si no sacamos el tiempo para el Señor y le pedimos, Dios, bendíceme Dios, tráeme clientes, dame negocio, pero no le consagramos tiempo a Dios, somos unos hipócritas y unos falsos. Y estamos expuestos al juicio de Dios. Y miren, cuánta gente no le pide, dame el trabajo, Señor, que necesito un trabajo. Dame, y Dios, de repente Dios el que se lo ha dado, y sin embargo ya le dio trabajo, ya no quiere nada con Dios. Y ahí la mayoría. Fíjense que un hermano en los pastores nos comentaba, estábamos hablando en la unión de pastores, y decía él, miren hermanos, hay hermanos que son tan aprovechados de nosotros los pastores, decía él. Viven, pastor, ore por mí, mire, ore, y uno viene y ora por sus vidas, mire que necesito un trabajo. Y Dios, necesito un trabajo porque tengo 2 hijos, y bueno, es una necesidad. Dice que se pusieron a orar y Dios le dio el trabajo. Luego el hombre se perdió de la iglesia un buen tiempo. Luego volvió a llegar a la iglesia, pero renco. Pastor, ore por mí, mire que estoy en una incapacidad porque se me quebró la pierna. Solo llegaba o desempleado o quebrado. Entonces decía él, no, ya no le tuvo la misma compasión, porque dice, viene a usar a Dios como quien fuera un cajero automático, ¿va? Muchas personas tienen a Dios como un cajero automático, dame, vale, a veces no quieren hacer depósito, yo lo retiro, ¿verdad? Sí. Yo conozco a un hermano que oramos en la iglesia, ¿verdad? Porque le dieron la moto. Apenas Dios le dio la moto, se retiró. Apenas le dieron la moto, se retiró. Después a ver qué deuda se metió y la perdió la moto. Bueno, hace unos meses atrás mirábamos a un joven que Dios había sacado de cosas bien feas, ¿va? Y compartíamos en la otra congregación, y de repente cuando menos nos dimos cuenta empezó a trabajar en una empresa muy buena, y luego la esposa montó un negocio, y él pues ya no estaba en la iglesia, pues ya se habían ido. Un día me lo encontré, ¿verdad? Y le digo, ¿cómo has estado? Y le digo, ¿qué pasó que no volviste? Todavía estaba en otra congregación. ¿Qué pasó que no has vuelto a la iglesia? Es que ya no puedo porque hay mucho trabajo, mucho tiempo, entonces vamos a orar para que Dios te quite ese trabajo, te dé otro mejor. ¿No les pareció? Mejor se fueron, ¿verdad? Porque la gente ya se acomoda y vive en un evangelio muy diferente. Muy bien. Dice también que el día del Señor también provee para nuestra salud espiritual. Nosotros apartamos nuestra atención de las cosas materiales de este mundo para enfocarnos en Jesús, adorarle y servirle.
En este día celebramos la resurrección triunfante del Señor y declaramos nuestro amor y lealtad para con Él. Al guardar el día del Señor también encontramos el refrigerio físico y espiritual. Es asombrosa la cantidad de personas que se dicen cristianos que pasan más tiempo viendo, por ejemplo, un canal de noticias local a diario. No están bien si no están viendo un programa de noticias, póngale el que usted quiera en este paraíso. Pero todos los días no sacan ni la mitad del tiempo que miran para cosas ociosas para Dios. A veces uno mira, los que somos varones miramos fútbol, miramos un partido de 2 horas, creo que dura un partido más o menos. No, 2 horas por el tiempo que hay entre. 2 horas que estamos ahí. Más si el Barça le va ganando al Madrid, normal. Estamos ahí. Pero delante de Dios, en una lectura, medio leemos 3 versículos, como que nos empieza a pegar el sueño. Empezamos a estar incómodos. La única que yo no voy a horas leyendo la Biblia, estoy hablando, se acuesta en la cama y me voy para arriba, a las 9, vengo a las 10 todavía con la Biblia, con la Biblia. Gloria a Dios. Ahora, llamamos al domingo el día del Señor, porque es el día apartado en memoria de nuestro Señor resucitado. Él se originó en los días de los apóstoles Juan cuando dijo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1:10. El día del Señor es el día en que debemos apartarnos del afán de esta vida para adorar, servir, edificar el cuerpo de Cristo y evangelizar a las almas perdidas. Todo esto debería hacerse para glorificar a Dios y en lealtad a Cristo, el Señor de este día. Hace unos días hablaba yo con una muchacha de una congregación de ya muchos años, una señora que fue fundadora de una obra también, y decía: nosotros los domingos salimos con otra hermana a levantar a los caídos. ¿Cómo? A levantar a los caídos, como le enseña el pastor. ¿Por qué? Bueno, ellos es el único día que pueden porque trabajan, ¿verdad? Y eso es bien valioso. Muy bien, punto número 1. El día del Señor es el primer día de la semana. El día del Señor no es el día en que Cristo fue enterrado, sino el día en el cual resucitó triunfante sobre todo enemigo. Bueno, no es que literalmente resucitó el domingo. El domingo fue cuando llegaron y ya no estaba. El sábado 32 horas después del miércoles, ¿verdad? Ese fue el día que tuvo victoria sobre el pecado, y a continuación vamos a tomar algunas razones para celebrar el domingo como el día del Señor. Muy bien. De la misma manera que los judíos guardaron su día de reposo, es el mismo día de la semana en que ocurrió su liberación de Egipto. Así también debemos guardar el día del Señor, el día de la semana en que Cristo resucitó a los muertos para librarnos del poder de la muerte y el pecado. Los discípulos se reunieron en este día en memoria de Él inmediatamente después de la resurrección. Además, Cristo se presentó en medio de ellos en una de estas reuniones. La iglesia apostólica se reunía en este día de la semana para la adoración pública. Hechos 27. Léamelo ahí, hermana Liz. No anda Biblia, hermana Liz. Hechos 27 y Miguel Ángel, 1 Corintios 16:2. ¿Cómo estás, Josué? Qué bueno, me alegro. A ver, Hechos 27. 1 Corintios 16:2. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. 1 Corintios 16, 1 al 2. Sí. El 2 nada más. El 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan, entonces ofrendas. Miren, hermanos, por ejemplo, en Hechos 27 dice que se reunieron ¿a qué? Para a partir el pan. Recordemos que
Hay dos, no sé cómo le podemos llamar, liturgias, no sé el término, es que a mí siempre me confundo, que el cristiano debe cumplir como cristiano. Es que los católicos le llaman sacramento, pero yo no sé si en cristianismo le llaman sacramento. Hay dos ordenanzas, sería el término, que el cristiano debe de guardar. ¿Cuál es una de ellas? El bautismo en agua y la Santa Cena. Ahora, la Santa Cena, la iglesia primitiva lo practicaba al menos una vez por semana, los domingos, los días de reunión. Nosotros lo practicamos una vez al mes, después de la semana de ayuno, el primer domingo del mes. Hay otras personas que lo practican cada vez que se reúnen. Yo conozco el caso de una iglesia que lo practican una sola vez al año. El primero, creo que el primero, no, el 1 de enero lo practican, el 2 de enero por ahí. Navidades, el 31 el último día del año, para que no se vayan sin cumplir, para que todo lo cumplan. ¿Qué dicen una vez a la semana? Ellos lo practicaban una vez a la semana, se reunían a partir el pan. Partir el pan no solamente se refería a la cena del Señor, sino a compartir como hermanos. Recuerdo cuando nosotros iniciamos la obra y hablábamos miren, vamos a compartir una vez después de la reunión, porque éramos pocos también, vamos a compartir el almuerzo, porque la intención original era esa, salir de eso, pero el almuerzo. Pues una persona se acercó, primer día de inauguración, comimos todos, muy felices. Ya la otra reunión estaba esperando que hiciéramos unos canelones y que no sé qué, y le digo, mira, le digo yo, en la ofrenda solo se recogieron como 45 pesos, 80 pesos. ¿Cómo vamos a comer algo de 200 lempiras con 80? No, le digo, esto hay que ser realista. Entonces después acordábamos, creo que una vez al mes, pero nunca se ha llegado bien. Creo que eso lo vamos a volver a tomar cuando ya salgamos de la obra. Pero solo sopa. Solo sopa. La iglesia continuó con esta práctica durante los primeros siglos de la era cristiana. Recordemos que en el libro de Hechos, por ejemplo, es un libro de transición, no es un libro de doctrina, donde usted, si no está respaldado en las epístolas, no es doctrina. Muy bien, las primeras iglesias guardaron el día domingo como el día de adoración. Desde el tiempo de la resurrección de Cristo, el primer día de la semana ha sido el día de los cristianos han celebrado como el día del Señor. En 1 Corintios 16, 1, 2, lea el versículo anterior, hermana, y el 2. El anterior y el 2. El 1 y el 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan muchas ofrendas. ¿Verdad? Nosotros, de hecho, que uno de estos versículos lo utilizamos cuando estuvimos demostrando a la luz de las Escrituras que el diezmo no tenía vigencia ya y que era un diezmo de gracia y era una ofrenda de amor ahora, ¿verdad? Usted ofrenda según haya prosperado, ¿verdad? Y sobre todo según prospere su corazón, porque hay personas que ganan 1,000 pesos y solo dan 50 centavos. No, hay gente que es dura. Y hay otras que es muy generosa, más bien se pasan tanto que a veces caen en el error también, ¿verdad? El excederse, hermanos, por raro que suene, también puede caer en pecado. Porque es mal administrador. Es mal administrador. Yo recuerdo cuando yo estaba metido en esto de que creía en bueno, hasta cierto punto creí que el evangelio era prosperidad, porque estaba en una iglesia donde no había una dirección muy clara. Y recuerdo que llegó uno de esos pastores de la prosperidad y una vez dijo, yo doy el 30% de mis ingresos y bla, bla, bla. Y yo digo, si este muchachón puede, yo también, 35%. Y siempre andaba largo. ¿Me entiendes? No fue algo de Dios. Entonces uno puede caer en esos errores. O sea, tan pecado es dar demasiado como no dar nada. Y como dijo Conrado, el único que le pone... Esto era para los de Galacia, la ofrenda. No, ellos cuando dice... Hubo una situación en la historia donde hubo hambruna en Jerusalén y ellos decidieron dar de lo que ellos tenían
Incluso ellos dicen, permítenos participar de este privilegio, dicen los Corintios, creo que es 2 Corintios, para beneficiar y para bendecir a los hermanos que tenían necesidades en las iglesias judías, en Jerusalén, en sus alrededores. Ahora, cuando habla de los hermanos de Galacia, así como les enseñaba a los hermanos de Galacia, digamos, él era apóstol, recuerda, él enseñaba a varias iglesias, Corinto, Efesios, Colosas, en Galacia estaban varias iglesias, ¿verdad? Entonces, él les enseñaba, así como enseñaba a esas iglesias, las cartas de Pablo circulaban como doctrina desde que se escribieron. Por eso Pedro dice, hay algunas cosas dentro de las enseñanzas de Pablo que son difíciles de entender. Quiere decir que él ya las había leído, las cartas, ¿verdad? Entonces, todo esto circuló. De hecho, que hasta los primeros 100 años, de los 29 libros que son escritos en el Nuevo Pacto, 26 eran aprobados totalmente por los judíos, que eran, bueno, los judíos que habían creído en Cristo. Los demás fueron más adelantitos. Ese día, el día del domingo, se recogían las ofrendas. Era el día que la gente llevaba las ofrendas. Aquí se sugiere que el día domingo era el día que la iglesia se congregaba. O sea, es el día que recogían las ofrendas porque era el día que se congregaba, ¿verdad? Ese era el día que ellos estipulaban para congregarse. Recordemos que en aquellos tiempos no había grupos de crecimiento. No habían campañas evangelísticas, aunque sí, predicaba el evangelio en todo lugar. Pero el día que se reunían, ese día se reunían y compartían la ofrenda. Dice que los cristianos del primer siglo siguieron la costumbre de los judíos, quienes en su día de adoración pública, o sea el sábado, ponían aparte el dinero para los pobres. Existen testimonios escritos de algunos de los primeros cristianos, quienes muchas veces hablaron del día de la resurrección como el primer día de la semana, el octavo día, el domingo o simplemente el día del Señor. De acuerdo con muchos de estos testimonios escritos, notamos que aparece una lista bastante larga de escritores que demostraron que las primeras iglesias observaron el primer día de la semana como el día del Señor. Todos estos escritores describieron este día de adoración y servicios de una forma distinta al día de reposo de los judíos. ¿Por qué tenía que ser distinta al día de reposo de los judíos, por ejemplo? Porque los judíos no hacían nada. No, se reunían a leer las escrituras. Sí, pero que adoraban a Dios. Ellos, por ejemplo, el judío seguía esperando y todavía sigue esperando al Mesías, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros lo esperamos, pero la segunda vez. Ellos la primera, ¿verdad? Justino, mártir, en el año 140 dice del día domingo. Ya en 140 ya habían muerto todos, ¿verdad? El más que llegó más viejito de los apóstoles, ¿quién fue? Pedro. Juan fue el último. Juan fue el último de los apóstoles en morir. Recordemos era más hipote que Pedro. Sí, por eso. Pedro dijo, recuerda que a Pedro el Señor le dijo, y vendrá uno que te llevará de la mano por donde tú quieras, y era un anciano cuando murió. Ah, no, pero él dice el último. El último en morir. Ah, bueno, es que el más viejito, pues. El último en morir fue Juan. Recordemos que el Evangelio de Juan es escrito en el año 90-91, por ahí. Y casualmente hace poco, bueno, digo casualmente, ¿verdad? He estado investigando, porque a mí me gusta ir hasta el trasfondo, ¿verdad? Y estaba buscando libros que todavía que fueran transcritos a través de los siglos, del siglo II, por ejemplo. Y hay un libro de Ireneo, un San Ireneo que le llaman, que fue alguien que fue discípulo, no sé si se acuerdan ustedes de cuando Emilio contó la historia de Policarpo. Sí. Medio la contó, porque no la contó bien, pero bueno. Policarpo y otro que se llamaba Apías eran discípulos directos de Juan. Y este Policarpo fue el maestro de este Ireneo. Entonces, él tenía, digamos, una revelación más clara de lo que el Apocalipsis quería decir. Y me llamó la atención porque él circula por los años de 130, 140, ¿verdad? De Cristo. Y entonces descargué el PDF para leer, porque son 6 tomos los que él redactó, y para leer qué es lo que él hablaba sobre un montón de cosas, la resurrección y todo eso. Entonces, es bueno llegar al meollo, porque, como dicen algunos católicos, la primera iglesia fue la católica. Y no. Y la fundaron en Roma.
Y la primera iglesia fue la cristiana, porque inicia en Pentecostés. No había papa ahí, o nombraron algún papa ahí. No, Pedro lo nombraron los católicos. ya bien muerto estaba ese hombre. Y el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se juntan en su lugar y las memorias o los escritos de los apóstoles o de los profetas se leen. Pan, vino y agua traen. Entonces esa es la historia del muchacho ¿verdad? De Justino Mártir. Entonces el que preside esta asamblea de creyentes también ofrece oraciones y acciones de gracias, conforme a lo que puede, y el pueblo asiente, diciendo, ¿qué significa amén? Así sea. Muy bien. Ese día hay una distribución a cada uno y una partición de todo, por lo cual se dan gracias. Y a los ausentes se les manda una porción por medio de los diáconos. Y aquellos que son ricos y generosos, que no eran muchos me imagino, dan lo que cada uno piensa que es propio dar. Por eso, que cada uno dé conforme ha dispuesto en su corazón. No hay que decirle suelta tu burro. Suelta tu burro, como dicen en algunos lugares, ¿va? Porque hay gente que no quiere soltar ese burro. Ya veo un billete de 500, son los burros de esos ciertos. No quieren soltar. Suelta tu burro, dicen. Y aquellos que son ricos y generosos dan cada uno como piensa que es propiedad. Entonces lo que se recoge se deposita con el presidente, quien socorre a los huérfanos y a las viudas. Eso está tomado de un libro de apología del mismo, de este señor, en el capítulo 67. Estamos hablando de un libro del siglo II, ¿verdad? Del 100 al 200 desde el siglo II. Ya estamos hablando de 1700 años atrás. Se estima que este escrito pueda que no tenga más de 50 años después del apóstol Juan. Aquí podemos notar que aparece un testimonio de cristianos que pasaban el día domingo en un servicio religioso, tal y como en el día de Pentecostés. Específicamente notamos que estos cristianos participaban en la Santa Cena, como se refiere en Hechos 26:7, que ya lo leímos, y también en la ayuda a los pobres, como aparece en 1 Corintios 6:1-2. En varios de estos escritos, en los primeros cristianos, nosotros podemos ver claramente cuál era la práctica de la iglesia apostólica. Ya estaban muertos los apóstoles y este era el régimen que se manejaba. Y de esta manera podemos también tapar la boca de los que divulgan por todo el mundo las falsas declaraciones de que el Papa cambió el día de reposo al primer día de la semana, como dicen los del séptimo día, ¿verdad? Ellos afirman que fueron los papas que cambiaron el día sábado por el séptimo, que no fue los cristianos. El domingo era el día de adoración en la iglesia apostólica, siglos antes que existiera un papa o una iglesia católica. ¿Cuándo realmente nace la iglesia católica? ¿Ah? ¿300 qué? 340. Como el 312 o 13, cuando Constantino hace el concilio. Y... Muy bien, Pedro, te felicito. Por ahí, por 312. ¿Cómo guardar el día del Señor? Muy bien, vayamos a los puntos finales. A través de toda la historia de la iglesia, los cristianos han observado el día del Señor con los siguientes propósitos. Número 1, ¿qué? Adorar y meditar en la palabra de Dios. Me gustaba mucho, ayer estaba viendo un mensaje de reflexión de este pastor que me gusta ver a mí, John MacArthur, y decía, ver un corto de él nada más, decía, pastores, dice, ¿por qué pasan haciendo tanto entretenimiento en las congregaciones? Que show aquí, que espectáculo allá, que esto allá. Si a nosotros nos han puesto con una simple función, y se acuerdan que usted lo mencionó, sí. Son dos tareas principales que todo pastor debe cumplir. ¿Cuáles son, Miguel Ángel? Predicar la palabra y enseñar. Predicar la palabra y el ministerio de oración, o sea, dedicarse a orar y a predicar, enseñar la palabra. O sea, nosotros hemos sido puestos para enseñar. Hay iglesias donde lamentablemente los pastores se dedican más a abrazar a las ovejas que a predicarles, que a enseñarles. Es que yo le digo, no todo pastor, no todo maestro es pastor, pero tampoco no todo pastor puede ser maestro. No todo pastor tiene que ser maestro. Sí, pero hay un montón todo maestro no puede ser pastor, eso sí. No todos los maestros son pastores, pero todos los pastores son maestros. Porque la labor del pastor es enseñar. Y si no enseña, no es pastor. Si no ora y no enseña, está.
Por mucho que lo abrace, por mucho que lo quiera, por mucho que lo llame, si no le enseña, nada, mano. Y es triste porque a veces nosotros tenemos la idea de que el pastor me tiene que andar consintiendo, me tiene que andar levantando. Es cierto, es parte de alguna labor, no central, pero sí, ¿verdad? Pero no piensen que solo por eso pueden estar. Muy bien, descansar, punto número 3, y ocuparse de las cosas de Dios, no en los negocios, en los placeres del mundo como los deportes. Ay, hermano. No puede ver el Barcelona. No, lo que le digo, lo que dice aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia aquí el domingo cerrado. Yo aquí me abro porque de 3 a 5 tal vez 2 horas, porque yo quedo exhausto cuando salgo de predicar, quedo cheque. Y Sara sabe que más bien pongo un chorrito y me despiertan cuando estoy dormido. Otra cosa, punto número 4, ¿cuál es? Ofrendar. Si nosotros ponemos en nuestras mentes y en nuestros corazones cada uno de estos propósitos, entonces nos será más fácil entender lo que debemos hacer en este día. Miren, cuando hablamos de ofrenda, no solo hablamos de dinero, hablamos de venir a ofrendarle a Dios alabanza, júbilo, gozo. Decía un pastor, yo no voy a la asociación de pastores, dice, porque no quiero hacer pecar a los hermanos. ¿Por qué? Porque dicen, el pastor tal no tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Porque cuando ellos dicen, aleluya, gloria a Dios, y den un brinquito, y quién quiere saltar, y brinquen por acá, y brinquen por allá, este servidor está así. Entonces dicen, el hermano tal no tiene el Espíritu Santo. Entonces podemos caer en los extremos. Tampoco podemos venir ahí. Ya quiero emplear la palabra. No, hay que traerle una ofrenda de alabanza, Señor, de adoración, de intimidad, con gozo. A veces venimos, esto como Drupi, ¿va? Estoy alegre, alegre, muy alegre. Es cierto que vienen ayunos, pero gócese, hermano. Y a veces venimos, yo no entiendo, a veces, mire, hace 2 días, sin no equivocarme, escuchaba a un pastor que está muerto y me ha conmovido el corazón y me ha hecho reflexionar varias cosas. Y él hablaba sobre cómo nosotros, y por eso lo comentaba el otro día, creo que fue el día que el pastor Freddy predicó, sobre el amor de Dios. Nosotros no entendemos el amor de Dios y ciertamente nos vamos a morir sin entenderlo. Sí, es la verdad, no vamos a conocer la profundidad del amor de Dios. Pero si entendiéramos una pizca del amor de Dios, usted y yo, yo espero que usted no se afane. Yo trato de no afanarme, pero hay veces que la humanidad como que quiere aflorar, porque manifiestas son las obras de la carne también, cuando descuidamos nuestra espiritualidad. Pero cuando entendemos que Él es nuestro Padre, y que nos ama, y que es como un escudo, y le llaman el devocional de la mañana, alrededor nuestro, entonces viene la pregunta que hace en la Biblia cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te angustias, oh alma mía? A veces pienso que Dios, en el amor eterno que nos tiene, ¿verdad? Decir, qué cabezón es Ángel, qué cabezón es tal. ¿Acaso no miras que te amo? Es bien admirable cuando usted se pone a pensar, Dios me ama. Quiero contarles un testimonio así rapidito. Hace unos días, digo yo, quiero una pluma. No uso lápiz normalmente. Usted me ha visto que yo uso ¿verdad? Que es de goma. Y todavía el martes miré una pluma bien bonita y dije yo como pastor debería de tener mi pluma, ¿va? Pero dije yo, una pluma vale mínima, la más barata, aunque solo sea de lujo, ¿va? Sí. No para apuntar, solo para andarla ahí porque alguien me la pide prestada. Porque a veces digo, hermano, anda pluma. Ni lápiz big caminando, ¿va? No, pues dije yo, pero valen como 100 pesos, la más, ahorita no, ese es un lujo para mí, ahorita no me lo puedo dar. Y vino mi mamá y me dijo, te traje esto, hijo, me trajo una pluma que había comprado en diciembre. Para mí. Entonces dije yo, solo Dios hace estas cosas. Pero cuando cayó esta bendición, no me la mandó con mi hermana Carolina, no me la mandó con Max,
tenía que venir yo. No me la mandó con Don Vidal. Tenía que ser en este tiempo, cuando yo realmente le diera el valor que de repente tenía. A veces en las pequeñas Cosas, Dios se glorifica. Pero el amor de Dios es este. ¿Cuántos nosotros hemos tenido hijos? Y amamos a nuestros hijos. Y cuando se portan bien, amamos posiblemente no más, pero sí como más cariñoso el amor. Y concedemos. Y a veces, yo les voy a contar esto. Para estar terminando, yo sé que vamos tarde. Yo le decía a mi esposa, pues hoy un dinero que le dije a mi esposa, la mitad usarlo y la mitad lo voy a guardar porque tengo que pagar un dinero la otra semana. Dijo yo, el lunes tanto va a caer, pero el dinero lo tengo apartado para otra cosa. Entonces dije yo, ¿cómo hago, Señor? Son tanto dinero. Me puse a orar, Señor, yo confío que tú vas a traer de aquí al lunes, porque el lunes es el día que yo tenía predestinado para ese dinero. De aquí al lunes no vas a traer el dinero. No tengo nada, pero lo vas a traer. Yo clamé, Señor, gracias, porque aquel pastor dijo que hay que creer en un Dios que nos ama. Y digo yo, y la Biblia dice que hay que creer en un Dios que nos ama. Así que, si me amas, me vas a bendecir. Y si me amas y no me quieres bendecir, también. No importa. Y esto no es de afanarse. Entonces vine yo y ahora viene una persona. Yo le decía, hoy específicamente le he orado por esto, Señor, negocios con clientes nuevos. Y hoy vino una persona y me dijo, ocupo tal cosa, esto y lo otro. Y dije yo, la hora son las 4 de la tarde, por eso no estuve en una plática que estaba Sara ahí. Está bien, la voy a hacer, digo, pero hoy la querés, y bueno, pues a trabajar, y hay que trabajar. Pues al cabo que entre una cosa y otra, a la hora de la verdad, gracias a Dios, mañana voy a salir de esa cuenta. Dios me mandó el dinero. Aunque tal vez mañana ya ande otra vez paleta, pero no importa, porque lo que tenía que honrar, una cosa que Sara y yo le hemos pedido a Dios es, no nos dejes quedar avergonzados. Y gloria a Dios, lo digo porque cuando uno cree en un Dios que lo ama, sabe que Él tiene control de nuestras vidas. Y vivimos creyendo que Él tiene control de nuestras vidas. Y si Dios nos bendice, gloria a Dios. Y si Dios no nos bendice, gloria a Dios. No hay que andar ahí ofuscado, que a veces somos como el ratón en casa de gatos. No haya por dónde salir porque lo agarra. O como dijo un pastor, hay veces que como hay muchas cobradores, ¿verdad? Capean las calles, los mismos miembros. No puede ser, hermano. Muy bien, si nosotros ponemos en nuestra mente y en nuestros corazones cada uno de estos propósitos, entonces nos será más fácil entender lo que debemos hacer en este día. Existen algunas cosas que impiden que tengamos un día del Señor que agrade a Dios. Algunas de estas cosas son actuar de manera perezosa en el día del Señor. Venimos como que no lo dormimos. Mire, el sábado acuéstese temprano, para que el domingo no venga bostezando, no venga cansado al discipulado y no venga cansado a la predicación, no venga aplaudiendo como calculando que como que vienen contados las palmas, ¿verdad? No, venga y gócese. Andar buscando tener algún placer para la carne o simplemente andar en la vanidad de nuestras mentes. Ninguna de estas cosas alimenta o refresca nuestras almas. Recuerdo que en algunas ocasiones cuando jugaba la selección de Honduras y jugaba en la noche y había reunión de hombres o de la iglesia, esos días la gente no llegaba. No, aquí gracias a Dios no hemos tenido problemas. En otras congregaciones, cero. Allá eran 30 hombres, solo andaban 10, 20 andaban. Y después, al día siguiente había reunión de oración, ahí andaban haciendo penitencias porque no habían venido el día anterior.